¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues bueno, miren, aquí retomando nuestras clases virtuales, ya hoy 10 de noviembre, y pues el día de hoy vamos a continuar con clase de geografía, dando seguimiento al tema de los climas, ¿sí? Rápidamente les comparto un libro digital, aquí lo tenemos, ¿sí? En este cuadro de la página 104, el cuadro 1.4, es donde describimos tanto los elementos como los factores, ¿sí?, que modifican los climas mundiales, ¿sí? Acuérdense, para que no se les olvide el tema de los elementos, vamos a hablarlos como si fueran elementos, bueno, no como si fueran, porque lo son, elementos atmosféricos, ¿sí? Hablamos de 5 elementos, ¿sí? ¿Cuáles son? Temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación, ¿sí? Esos son los 5 elementos atmosféricos que contribuyen a modificar los climas que tenemos actualmente en el mundo. Y aunado a estos elementos tenemos los factores, ¿sí?, que alteran estos elementos. Hablemos de latitud, altitud, acuérdense, latitud partiendo del Ecuador hacia el norte o hacia el sur, ¿sí? Altitud partiendo del nivel del mar hacia arriba. Las distancias respecto al mar, las corrientes marinas, ¿sí? Son algunos de los factores que contribuyen a alterar, ¿sí?, o modificar a estos 5 elementos atmosféricos. Recuerden, son temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. Para continuar con nuestro tema, nos vamos a meter ya un poco más a lo que son los tipos de climas, ¿sí? Para ver este tipo de climas vamos a dar una breve descripción de a qué se refiere con esta diversidad de climas que tenemos, y además haciendo referencia a este científico ruso que tiene un origen alemán, que es Vladimir Köppen, ¿sí?, que fue un climatólogo y geógrafo y meteorólogo, también menciona aquí en nuestro libro. Pero bueno, déjenles, les doy una pequeña descripción de esta parte. Permítanme un poquito. Ok, chicos, continuamos. Bueno, nuestro libro, a partir de esta página 106, nos dice que la diversidad de climas es producto de las distintas maneras en que se combinan los elementos atmosféricos que hablamos y los factores del clima, ¿sí? La clasificación y diferenciación de los climas se debe a este científico que les comenté, Vladimir Köppen, ¿sí?, un climatólogo, meteorólogo y geógrafo alemán. Bueno, se considera ruso, de origen alemán, realmente, que en 1936, después de estudiar las variaciones de temperatura y precipitación, dividió al mundo en 5 regiones climáticas, ¿sí?, que se distribuyen desde lo que es el Ecuador, ¿sí?, hacia los polos, ¿sí? Además, dio un valor primordial a lo que es la vegetación, pues estableció que esta también es un indicador de localización y diferenciación entre un clima y otro,
¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver al leer estos cuadros que vienen a continuación. En el cuadro 1.5 tenemos a los elementos de la clasificación climática de Köppen, ¿sí? ¿Cuáles son estos? En base a la temperatura, régimen de lluvias y a la vegetación. ¿Y cómo es esto? Si se fijan, chicos, déjenles marcando aquí. En base a la temperatura, tenemos estos indicadores, estos símbolos, A, B, C, D y E, en donde cada uno significa, por ejemplo, el A tropical, B seco, C templado, D frío, E polar, ¿sí? En base a la temperatura. En base al régimen de lluvias tenemos otros símbolos en minúsculas que son F, M, W, S, X. Y cada uno se refiere a como tal la precipitación, con lluvias todo el año, lluvias de monzón, lluvias en verano, lluvias en invierno y las lluvias escasas. Y finalmente el tema de la vegetación, Köppen lo clasificó de esta manera con mayúsculas. BS, BW, EF, EB, ET. ¿Sí? Que estos se refieren a un seco estepario, seco desértico, polar de hielos perpetuos, polar de alta montaña y polar de tundra. ¿Sí? Köppen asignó, como se dan cuenta, su clasificación letras mayúsculas para la temperatura del aire, letras minúsculas para la temporada o régimen de lluvias y letras mayúsculas a la vegetación. Las letras mayúsculas y minúsculas de la temperatura y la precipitación, respectivamente, se pueden combinar dando lugar a climas tropicales, templados o fríos. Por el contrario, los climas secos y polares se combinan con letras mayúsculas, ¿sí? Vamos a ver a continuación este cuadro 1.6 de los tipos de climas de Köppen, ¿sí? Por ejemplo, ya mezclando las letras, tenemos tropicales, por ejemplo, aquí se dan cuenta la primera mayúscula, la segunda minúscula. Acuérdense que al tema tropical, Köppen dio el símbolo de la AF, significa tropical, con lluvias todo el año. ¿Se fijan aquí? AF es tropical, con lluvias todo el año. AM es tropical, con lluvias de monzón. Finalmente, el AW son tropical, con lluvias en verano. ¿Se fijan? Nada más es unir los símbolos y describir a qué corresponde cada uno de ellos. En los climas secos tenemos el seco estepario, ¿sí? Aquí tenemos el BS, seco desértico. En los templados tenemos templado con lluvias todo el año. Acuérdense también tomando en cuenta las letras como símbolos. Templados con lluvias todo el año, templado con lluvias en verano y templado con lluvias en invierno, ¿sí? Otro más es fríos, frío con lluvias todo el año, frío con lluvias en verano. Acuérdense a qué se refiere cada letra. Y finalmente los polares, polares de hielos perpetuos, polar de alta montaña y polar de tundra. ¿Se fijan? Entonces, aquí en esta parte tenemos los elementos de la clasificación climática de este científico, ¿sí? Y acá tenemos ya los tipos de climas según Köppen, ya mezclando los símbolos. Vean. ¿Sí? Ok. Déjenme borrar aquí esta parte. Y continuamos en la siguiente página. Aquí ya nos habla de la distribución de los climas a nivel mundial, ¿sí? Ya habíamos visto algo similar a esta parte, pero ahora tomando en cuenta la clasificación de Köppen, ¿sí? Algo que ya les había mencionado y que nuestro libro aquí nos resalta es que la distribución de los climas depende de la forma e inclinación de la Tierra con respecto al Sol, ¿sí? Ya que los rayos solares inciden de manera distinta sobre su superficie, más directamente al centro y de menor cantidad en los polos, ¿sí? Estas zonas donde los rayos solares inciden más, ¿sí? Cambian con las estaciones del año en uno y en otro hemisferio. Aquí en nuestro libro nos dice que hagamos referencia al mapa 1.20 de la página 109, ¿sí? Donde podemos analizar la distribución de los climas. Miren. Este mapa. Aquí está. Cómo es que están distribuidos los diferentes climas según la clasificación de Köppen,
¿sí? A nivel mundial. Ok, ahorita vamos a hacer referencia rápido a este mapa, vamos a escribir. Solamente vamos a ir describiendo un poquito y leyendo de manera rápida cada uno de estos climas según la clasificación de Köppen, ¿sí? Para ello, voy a presentarles rápido una exposición de PowerPoint muy buena que estuve checando y revisando y que me pareció interesante mostrárselas aquí mismo con ustedes. Es una presentación de Catalina Parra Muñoz, en la que, pues aquí para... Miren, en esta parte nos hablan de los tipos de climas en México, ¿sí? Antes de entrar ya al nivel mundial, vamos a hablar de los tipos de clima en México. Y aquí tenemos los climas que se presentan en nuestro país. Cálido húmedo, cálido subhúmedo, seco, muy seco, templado subhúmedo, templado húmedo, ¿sí? Se fijan, esta clasificación varía un poquito con la que vimos, pero al final, digamos que están hablando de lo mismo. Bien. Esos son los principales tipos de clima de México. Si en su libro se mueven a la página 111, ahí tenemos un mapa muy parecido a este, ¿sí? En nuestro libro está con la clasificación de Köppen, ¿sí? Aquí lo tenemos con otra clasificación, miren, como cálido húmedo, en este caso, acá por la parte de Tabasco, una pequeña parte de Veracruz, Tabasco y alguna pequeña parte de Chiapas y Campeche, ¿sí? El cálido húmedo. Y en nuestro libro, para esa zona, tenemos tropical con lluvias todo el año y tropical con lluvias en verano, ¿sí? En esta zona, muy similar a este mapa que estamos viendo en pantalla. Un ejemplo, la parte amarilla, si se fijan, algo similar a lo que tenemos en nuestro libro, lo que se ve aquí en pantalla. Aquí nos habla de que es un clima muy seco y en nuestro libro nos habla de que esa zona se refiere a un seco desértico, ¿sí? Este que es un poquito, digamos, entre un poco café, medio anaranjado, no sé cómo lo chequen este de aquí. Aquí nos habla de que es un clima seco. Y en nuestro libro, según la clasificación de Köppen, chequenlo y nos dice que sería un seco estepario, ¿sí? Vean esa relación en base a estas clasificaciones que tenemos en pantalla y en nuestro libro. El cálido templado, ¿sí? El clima templado en general es un tipo de clima que se caracteriza por temperaturas medias anuales de alrededor de 15 grados centígrados y precipitaciones medias entre 500 milímetros y 1000 milímetros anuales, ¿sí? Estos 500 y 1000 milímetros se refiere a la cantidad de agua que cae por metro cuadrado. Bueno, lo mide más como incluso como esa cantidad de agua que cae, creo que es por metro cúbico. Igual, chicos, ahorita no recuerdo esta medida o esta manera de medir la precipitación, pero ahorita lo confirmamos, no se preocupen, para no dejarles un dato erróneo. Ahorita les voy a decir cómo se mide esta cantidad de precipitaciones según los climas, ¿sí? Pero bueno, haciendo referencia al tema del clima templado, presenta precipitaciones medias entre 500 y 1000 milímetros anuales, ¿sí? Y si fijan, las temperaturas medias anuales también es alrededor de 15 grados centígrados. Si checan su libro, en la página 110, tenemos, por ejemplo, en donde dice los climas templados, habla de que se distribuyen en 23% del territorio nacional. Pero, haciendo una corrección, chicos, váyanse a la página 108. Ahí quería hablarles sobre todo este clima. Según lo que nos dice nuestro libro, nos dice que los climas templados con lluvias todo el año, ¿sí? También nos dan varias características, nos dan las simbologías según Köppen. Y miren, también nos habla con temperaturas de hasta 20 grados centígrados. O sea, incluso lo que tenemos aquí es un rango que está adecuado, digamos entre 15 a 20 grados centígrados. Y se fijan precipitaciones hasta 1000 milímetros anuales, ¿sí? Y aquí tenemos esta información también, que en general coincide con lo que tenemos en nuestro libro.
Aquí tenemos, digamos, un ejemplo de esta parte del clima templado. Pasamos a un cálido subhúmedo, ¿sí? En el clima cálido subhúmedo nos diste esta presentación, ¿sí? Que es más común en la zona, que destacan 3 subtipos. Para estos subtipos la temperatura anual varía de 22.8 a 25.8 grados centígrados, ¿sí? Y en nuestro libro, si vemos en la página, por ejemplo, la página 107, ¿sí? Donde hablamos de los climas tropicales con lluvias en todo el año y los climas tropicales con lluvias en verano. Fijan, hay una variación. También dice, se localiza entre 10 y 25 grados de latitud norte y dice, las temperaturas superan los 23 grados centígrados en las lluvias en verano. Y este es el que más se asemejaría a este clima que estamos viendo en la presentación, ¿sí? Vean cómo tiene esa similitud con la información que tenemos en nuestro libro, aunque la clasificación varía. Aquí hablamos de cálidos subhúmedos, en la clasificación de Köppen hablamos de climas tropicales con lluvias en verano, ¿sí? Tenemos el clima seco, ¿sí? Que para el clima para la clasificación Köppen vendría a ser el clima seco estepario, ¿sí? Y aquí nos dice que el clima mediterráneo seco es el que se da como transición entre el Mediterráneo típico y el desértico, ¿sí? Y se caracteriza por la aridez la mayor parte del año. Tiene temperaturas invernales más cálidas, o sea, no se hace tanto frío como en los climas más secos todavía, ¿sí? Y presenta menos lluvias, que dicen que van de los 200 a 400 milímetros anuales. Se fijan la diferencia, un ejemplo con el clima templado, donde hablamos de 500 a 1000 milímetros anuales, aquí hablamos de 200 a 400. Se fijan, es muy baja la presencia de lluvias, ¿sí? Y estas están concentradas en estaciones frías, ¿sí? O equinocciales, dice. Presenta en cualquier caso un verano seco y caluroso con temperaturas medias superiores a los 25 grados centígrados. Y si hablamos aquí en nuestro libro, dice los climas secos esteparios, ¿sí? Dice, su temperatura varía en función del tipo de relieve y de la cercanía al mar. Las precipitaciones son escasas e irregulares. Por ejemplo, en el desierto del Sahara, bueno, ahí se fue un clima muy seco, ¿sí? Se han registrado temperaturas de hasta 75 grados centígrados al mediodía. Esa es una temperatura máxima que se ha registrado. Pero aquí hablamos de temperaturas medias superiores a los 25 grados, ¿sí? Pudiendo sobrepasar los 45 grados centígrados en situaciones de olas de calor. Son características de los climas secos o secos esteparios, como dice Köppen. El templado subhúmedo, ¿sí? Que es un clima templado en general, pero ya cuando hablamos de subhúmedo es porque ya tenemos más precipitaciones a diferencia del templado normal, digamos, ¿sí? Aquí se fijan, ya hablamos de 2000 a 5000 milímetros de precipitación anual, ¿sí? Tenemos un ejemplo, una imagen de ejemplo, y además tenemos el templado húmedo. Si ya no es subhúmedo, húmedo, aquí tenemos mayor precipitación anual, ¿sí? Aquí ya son de los 2200 a 3200 metros. Bueno, dice que predomina la vertiente oriental. Dice entre los 2200 y 3200 metros de altitud, ¿sí? Las precipitaciones dice que varían de 1200 a 1700 milímetros, ¿sí? Anuales. Vamos a checar el dato del templado subhúmedo. Bueno, aquí dice que tenemos precipitaciones elevadas de 2000 a 5000 milímetros. Pero la lógica es que nos dice que en el templado húmedo, que no es, fíjense, no es subhúmedo, es húmedo, deberíamos tener una mayor cantidad de precipitación anual. Y por ejemplo, chicos, les hablo de los templados húmedos o subhúmedos. Hay un tipo de bosque muy famoso, un bioma que se le dice bosque de niebla, ¿sí? El famoso bosque de niebla. Este clima o este bioma, también conocido como bosque mesófilo de montaña, es como un templado muy húmedo. Y estos ecosistemas son muy frágiles porque nomás se dan unas franjas. Por ejemplo, aquí en el Nevado de Colima tenemos una franja muy, muy delgada de un bosque mesófilo, bosque de niebla. El bosque de niebla más famoso en México que tenemos lo tenemos en la parte de Veracruz, ¿sí? La parte
oriental que da la cara hacia el Golfo de México, ¿sí? En la parte de lo que es voy a recordar la ciudad, ¿cómo se llama? Se llama Coatepec. Entonces, ese municipio ahí famoso por el café incluso, es donde tenemos ya bosques de niebla, bosques mesófilos de montañas y bosques templados, pero con mucha humedad. Por eso ahí esos lugares son característicos, incluso el café, porque el café le encantan esos climas. Ok. Aquí en la presentación ya de manera general nos dijo cuáles son los climas que se presentan en nuestro país. Y entonces regresamos a nuestro libro. Solamente para dar un repaso rápido de los climas según Köppen, como están clasificados en nuestro país, ¿sí? Y los que se presentan. Bueno, Köppen, acuérdense, habla de climas tropicales, con lluvias todo el año y con lluvias en verano. De esos dos tipos. Climas tropicales con lluvias en verano y lluvias todo el año. Luego nos habla de climas secos esteparios y secos desérticos, ¿sí? El clima seco estepario es como el clima seco que vimos ahorita en la presentación, y el seco desértico sería clima muy seco, ¿sí? Entonces, el clima seco estepario y seco desértico, aquí tenemos su simbología BS y BW. Los climas templados con lluvias todo el año, ¿sí? Y templados con lluvias en veranos. Además, tenemos templados con lluvias en invierno, ¿sí? Tenemos esas tres clasificaciones de los templados. Otra vez, templados con lluvias todo el año, templados con lluvias en verano y templados con lluvias en invierno, ¿sí? CF, CW y CS, según los símbolos que vimos en los cuadros anteriores. Tenemos además los climas fríos con lluvias todo el año y frío con lluvias en verano, ¿sí? Nada más esos dos. Y finalmente hablamos de climas polares. Clima polar de tundra y polar de hielos perpetuos. ¿A qué se refieren los polares? En donde prácticamente ya hay mínima vegetación, solamente tenemos hielos perpetuos y alta presencia de nieve, ¿sí? Sobre todo en las partes ya más cercanas a los polos. Aquí en esta página 108 tenemos estas imágenes, un ejemplo de un clima seco desértico, es el desierto del Sahara, ¿sí? Que es el desierto más grande del mundo. En un clima templado con lluvias en verano, nos dice por la simbología que tenemos. Es un paisaje característico en el estado de Washington, en Estados Unidos. ¿Sí? Es templado, pero incluso se nota ya hasta como que se siente el frillito en la imagen. Vean cómo está, cómo se ve. En la figura 1.71 tenemos, dice que es el Parque Nacional Natural de los Cárpatos en Ucrania, ¿sí? Y aquí vemos ya características del clima frío. Y finalmente en la figura 1.72 vemos un paisaje clásico de la tundra. Vean cómo aquí ya predomina, además del frío, la nieve, y tenemos en vegetación casi solamente presencia de pastos. Vean, ¿sí? El tamaño de la vegetación es muy bajito, casi pura presencia de pastos. Características de la tundra. Y bueno, de manera rápida vemos la distribución de los climas en el mundo. Según Köppen, vean, aquí están las clasificaciones, están los colores. Vean cómo lo que les comentaba desde la clase anterior, tenemos en la parte central, ven el mundo, vean, toda esta franja, los climas tropicales, ¿sí? Y luego tenemos en estas franjas ya más arriba de las tropicales, ¿sí? Y luego acá abajo, ¿sí? Ya climas algo secos, ¿sí? Donde encontramos secos esteparios y secos desérticos. Acuérdense que estamos trabajando con la clasificación del científico Köppen. Ya más arriba, vean, aquí en Europa y todo esto también, ya presentamos, se presentan climas templados, ¿sí? En su diversa variación, como son templados con lluvias todo el año, templados con lluvias en verano y templado con lluvias en invierno, ¿sí?
Y en las partes más extremas, vean, ya acercándonos más a los polos, tenemos ya temas más fríos, ¿sí? Y en la parte prácticamente polar, pues tenemos los climas polares como tal, ¿sí? Vean estos tipos de clima, estos son los 5 en base a la clasificación de Köppen: tropicales, secos, templados, fríos y polares, ¿sí? Déjenme borrar estas líneas que nos hagan ruido. Estamos en la siguiente página, donde ya hace referencia al tema de nuestro país, ¿sí? En donde prácticamente tenemos todos los tipos de clima, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a la ubicación de nuestro país, que está entre dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, ¿sí? Y tenemos dos bioregiones muy importantes en nuestro país, ¿sí? Aquí hablamos de zonas tropicales y templadas y además las formas de relieve, ¿sí? Vamos a ver aquí el mapa. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, vean. Tenemos climas tropicales, tenemos climas secos y desérticos, esteparios y desérticos, tenemos climas templados, ¿sí? Y aquí tenemos ya de templados a fríos, ¿sí? Incluso, digamos, casi polares en la parte alta de lo que es el pico de Orizaba, ¿sí? Aquí está de nuevo el mapa que les había mostrado, ¿sí? Vean de manera general, chicos, nótense algo. Bueno, aquí tenemos estas franjas por la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental, pero prácticamente tenemos, digamos, si hacemos una línea aquí, dos zonas biogeográficas muy importantes, miren. En la parte ya central y de centro hacia el sur, de climas templados a tropicales. En la parte centro hacia el norte, algunos templados a climas secos. ¿Se ven? ¿Se fijan cómo tenemos estas zonas muy marcadas en nuestro país? Con sus excepciones, que son las que les dibujé aquí, que son las dos sistemas montañosos que tenemos: la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. ¿Sí? Ok. Y pues bueno, chicos, ya no llenarlos más de información. Tenemos esta actividad en la página 112. Voy a revisar cómo es la página, la actividad que tenemos anterior. ¿Sí? En la página 107 hay una actividad muy interesante, que parte del proceso es visitar una página que aquí la van a ver, se las voy a marcar. Hay que visitar esta página para conocer más sobre el tema de los climas, y para la actividad de la 107 hay que visitar este link. ¿Sí? Este link nos va a llevar a la página del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Sí? Bueno, y en este link van a encontrar información relacionada a los climas, ¿sí? Y sobre todo los elementos. Aquí esta actividad dice que para que practiquen las habilidades y conocimientos de los diferentes tipos de clima, aquí dice que hagan un equipo, pero no, hay que hacerlo de manera individual. Van a visitar o consultar esta página, este link, ¿sí? Van a buscar temperaturas máximas y mínimas, como ahí lo dice, para los 3 días siguientes, ¿sí? De cuando ustedes chequen esa página, hay que anotarlos, ¿sí? Así como la probabilidad de precipitaciones del estado que elijan ustedes, ¿sí? Van a registrar los datos en una ficha de trabajo y anoten el tipo de clima que existe y los factores que lo modifican. Después van a elaborar en una hoja tamaño carta un dibujo que represente la temperatura, y en otra hoja uno que represente la precipitación, ¿sí? Hasta aquí igual ustedes lo van a trabajar de manera particular. Y bueno, ya lo demás habla de una orientación con el apoyo, con mi apoyo, pues, para poder representar estas características y esos elementos en un mapa, ¿sí? Entonces, hasta prácticamente y este punto son los que van a trabajar de la actividad de la página 107. ¿Sí, chicos? Y ya que tengan esa actividad,
página. Bueno, el libro, mejor dicho. Está la página de la 112, ¿sí? En la que dice que con la finalidad de que explique la distribución de los tipos de climas en la Tierra, a partir de la relación, otra vez, entre sus componentes y factores, hay que completar este cuadro de esta actividad, ¿sí? Dice, con ayuda del mapa 1.20, que es el mapa de la página 109, del mapa mundial, ¿sí? Y dice, y de un atlas de geografía universal, para ver incluso ahí los países, van a seleccionar 2 países que se localicen entre 0 y 23 grados, ¿sí? Acuérdense, hay que ver las latitudes, 0 y 23 grados. 2 que se ubiquen entre 24 y 66 grados, y 2 que estén entre 67 y 90 grados de latitud norte o sur, ¿sí? Cualquiera, ya sea norte o sea sur. Dice, comparen el mapa mundial del 1.20 con los mapas 1.11 y 1. ¿Cuáles son el 1.11 y 1.13? Ahorita les voy a decir. Están en la página 85 y 90. ¿Sí? Van a tener que revisarse a la página 85, donde está un mapa mundial, y a la página 90, donde también tenemos otro mapa mundial. El primer mapa de la página 85, chicos, habla del relieve continental y oceánico, ¿sí? Y el de la página 90 habla de la distribución de las aguas oceánicas y continentales. Entonces van a comparar estos mapas y van a explicar la distribución del clima en el siguiente cuadro, en este cuadro, ¿sí? Dice, por ejemplo, aquí incluso ya les pusieron una pequeña ayuda. Eligen a este país, a Brasil, que se encuentra entre la latitud 0 y menos 23 grados de latitud sur. Recuerden que es negativo porque es del Ecuador hacia el sur, es negativo. El clima es tropical. ¿Cómo es el relieve? ¿Sí? Que predomina en esta latitud ahí en Brasil. ¿Cuáles son los ríos más representativos de esa zona? Y dice la relación entre componentes naturales. El clima tropical se extiende por la llanura sin obstáculos y favorece las lluvias que abastecen el Amazonas. Algo así, de manera muy sencilla, chicos, que describan la relación entre los componentes naturales, ¿sí? De la zona. Entonces van a colocar el país, la latitud donde se ubica, el clima que predomina, el tipo de relieve que predomina, cuáles son los ríos representativos de ahí, o el río representativo, y de manera general y sencilla, la relación entre sus componentes naturales, ¿sí? Estas son las 2 actividades, chicos, que hay que completar según la clase de hoy. Muy bien, chicos. Entonces, pues bueno, pues sería todo por el día de hoy. Recuerden, básicamente vimos los tipos de climas según la clasificación de Köppen, ¿sí? Ruso de origen alemán. Y que recuerden que básicamente habla de 5 climas, ¿sí? Templado, seco, tropical, frío y polar, ¿sí? Acuérdense, la clasificación de Köppen, que usa símbolos, mayúsculas, minúsculas, las mayúsculas iniciales A, B, C, D y la E para el tema de temperatura. Tropical, seco, templado, frío y polar. Las minúsculas F, M, W, S y X para el tema relacionado con el régimen de lluvia, la precipitación, ¿sí? Que si llueve todo el año, que si llueve solo en verano, que si llueve en invierno, que lluvias escasas. Y finalmente el tema de la vegetación. Tenemos también símbolos con letras mayúsculas que se refieren al seco estepario, seco desértico, polar de hielos perpetuos, polar de alta montaña y polar de tundra, ¿sí? Acuérdense. Los 5, digamos, tipos de climas en general son, otra vez, tropicales, secos, fríos, polares y templados, ¿sí? Y los elementos básicos con los que Köppen clasificó los climas son usando la temperatura, el régimen de lluvias y la vegetación. De esa manera él clasificó el tema de los climas, ¿sí? Ya en la clasificación a detalle de los tipos de climas,
Acuérdense, son la combinación de los símbolos. Tropicales con lluvias todo el año, tropicales con lluvias en verano. Okay. Para apoyarse con esto que les estoy diciendo, regrésense siempre a la página 106, donde tenemos estos dos cuadros que nos van a ayudar a entender esa clasificación de Köppen. Pero bueno, ya para no los quiero confundir con más información, eso sería todo por el día de hoy, chicos, en geografía con el tema de climas. Son las actividades que les pido completen, la actividad de la página 107, sobre todo los 3 primeros puntos, y la actividad de la página 112. ¿Sí? Pues bueno, cuídense mucho, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Adiós.